Primavera del año 1899. Hace meses que la superiora del convento del Buen Pastor está retirada en cama. Los miembros superiores e inferiores se encuentran paralizados debido a una mielitis. A insistencia de su confesor, la hermana religiosa de 35 años de edad dicta sus memorias a otra hermana. Me es difícil contar todo lo que me ha pasado, pero el Señor me va a ayudar a recordar y sentir todo como si hubiese pasado recién ayer. Münster en Westfalia. La ciudad universitaria, con sus 260.000 habitantes, posee una historia que data 1200 años. En 793, San Ludgerio manda erigir una iglesia conventual al lado de un vado sobre el río Aa. La catedral del siglo XIII es hoy todavía el centro de la ciudad. La calle del mercado principal, el ayuntamiento gótico, las casas de los nobles y de los grandes comerciantes testimonian la riqueza de la ciudad. De todos los palacios nobles existentes en Münster, el más suntuoso es el palacio barroco Erbdrostenhof, situado en la calle Salzstraße. Aquí nació, el 8 de septiembre de 1863, doña María Droste zu Fischering, la cuarta de 10 hijos del conde Clemencio Droste zu Fischering y su esposa Elena, condesa de Galen. María Droste zu Fischering fue bautizada en la iglesia medieval Cervati por su tío don Max Gerion de Galen, futuro obispo auxiliar de Münster. María pasa su infancia en el castillo de Darfeld, situado a 30 kilómetros de Münster y cuya construcción se inició en 1612. Con sus arcadas renacentistas, este castillo es uno de los más bellos de la región de Münster. María es caracterizada como una niña llena de vida. Juega a las escondidas en los amplios pasillos del castillo, corretea por el jardín, aprende a montar y a patinar sobre hielo. Cuando ella juega, nunca cuida su ropa, lamentaba su madre. Ella brinca en el pasto mojado y entre los arbustos hasta quedar sucia de tal manera que tiene que cambiársele toda la ropa. María crece en una época en la cual la Iglesia Católica en Alemania perdía considerablemente su poder social y político. Prusia y el Imperio Alemán estaban profundamente marcados por el liberalismo y el protestantismo. El canciller Bismarck mide su fuerza con la Iglesia y decreta el matrimonio civil, hace cerrar conventos y escuelas de la Iglesia. El obispo de Münster debió fugarse al exilio a Holanda. Los católicos establecen nuevas fiestas litúrgicas y una piedad sentimental contra la secularización en el ámbito social. La capilla del castillo de Darfeld constituye el centro de la vida religiosa familiar. Allí recibe María en 1875 la primera comunión, a los 11 años, juntamente con su hermano. En las vacaciones de Pascua del año siguiente, María puede acompañar a sus padres a París y visitar a su hermana Augusta en el pensionado de las Hermanas de la Visitación. Más tarde conversábamos entre nosotros niños sobre nuestro futuro y cuando mis hermanos manifestaron que María con certeza no iría al convento, yo callé, pero en silencio pensé para mí que sí que lo haría. Este obstinado "pues yo lo haré" es típico del carácter de la joven muchacha. Se reconoce el carácter de su enérgica madre. Nada de medias tintas, no un poco, sino el todo. María es también una persona que no se conforma con cosas a medias. Todo cuanto hacía era con todo el impulso de su impetuosa naturaleza, escribe su prima. En invierno de 1878, en la iglesia de Darfeld, María escucha un sermón sobre un pasaje de la Biblia,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En ese preciso momento me vino el pensamiento: entonces tienes que hacerte religiosa. Con gusto me hubiera tapado los oídos y me hubiera dicho: el sermón no está predestinado para ti, otros también lo escuchan y no van al convento. Pero me fue imposible resistir a la voz de Dios. En primavera de 1879, María fue enviada por 2 años al pensionado de las Hermanas del Sagrado Corazón en Ridemburgo, en el lago Constanza. El sistema educativo del internado era riguroso. Se exigía disciplina, obediencia y dedicación al estudio. En Ridemburgo aprendí a dominar un poco mi carácter. Comencé a comprender que el amor al corazón de Jesús sin el espíritu de sacrificio es una ficción vacía. Tras 2 años de estudio, la joven condesa pide el ingreso al convento, pero la superiora le da a entender que debido a su estado de salud débil, no reúne las condiciones para la vida en el convento. Desilusionada, María regresa a Darfeld, se inicia en los trabajos de organización de la casa familiar y en las ocupaciones administrativas del padre. En agosto de 1883, María manifiesta de nuevo el deseo de hacerse religiosa. Sus padres se ponen en contacto con las Hermanas de San José en Copenhague. Pero el estado de salud de María empeora aún más. Sufre de dolores de cabeza, fiebre, accesos de tos y estados de agotamiento. Las temporadas de estadías de recuperación en la costa o en las montañas no traen el éxito deseado. María se hace una persona cada vez más cerrada y difícil. Los conflictos entre madre e hija aumentan. María empieza a desocupar el mobiliario de su cuarto juvenil y lo transforma en una celda de convento. Se hace coser un vestido negro y privadamente hace voto de castidad. Los padres y los amigos empiezan a murmurar. No obstante, a pesar de una religiosidad tan fervorosa, María no renuncia al mundo y asiste a recepciones y bailes en Münster. No sin placer, observa la joven de 21 años cómo los hombres jóvenes le hacen la corte. En el verano de 1888 sucedió un incidente en el hospital de Darfeld que sería decisivo para la vida de María. Visité con mi madre a las enfermas del hospital. Allí había una muchacha infeliz que había originado un escándalo. Noté cierta irritación en mi madre porque ella siempre con gran dedicación había mantenido alejado de nosotros todo lo que era pecado. Con todo esto pensé: si el Señor ahora estuviera aquí, ¿a cuál de las enfermas estaría tratando con mayor amor? Sobreponiéndome a mi repugnación y espanto frente a mi madre, apreté la mano de la infeliz. Este encuentro ocupó los pensamientos de María durante días y dirigió su atención a la Orden de las Hermanas del Buen Pastor, que se dedican al trabajo social en Münster. Poco después, en la iglesia parroquial de Darfeld, decidió que tenía que ingresar al Buen Pastor. El 8 de noviembre dirigió un pedido oficial de admisión a la superiora provincial de las Hermanas del Buen Pastor en Münster, la madre Lamberta Buschy, y recibió una respuesta positiva. Como día de ingreso a la orden, acordaron el 21 de noviembre de 1888. La Casa Provincial del Buen Pastor en Münster había sido fundada en 1850 como hogar de cuidado y formación para chicas. Muchas venían de ciudades mineras de la cuenca del Ruhr y de los puertos de Ámsterdam, Rotterdam y Haarlem, donde ellas vagabundeaban, mendigaban y se ganaban la vida mediante la prostitución. Otras eran víctimas de la opresiva miseria social de la Alemania imperial. Para muchos padres de familia, la Casa del Buen Pastor era la última esperanza de proteger a sus hijas frente a la pobreza, el hambre y el desamparo. María pasa 5 años en Münster. Su celda es austera y simple, como la de las otras hermanas. Como muchas otras, antes y después de ella, experimenta la tensión entre la acción y la contemplación, y se le presentan dudas sobre su vocación. Hasta ahora me he tapado los ojos con una mano para no ver la cruz de la cual me asusto. ¿Debo retroceder? No, mi Salvador, yo la acepto de tu mano. El 29 de enero de 1891, la hermana María hace su voto de profesión. Para su gran alegría recibe el nombre de orden, Hermana María del Divino Corazón.
El 31 de julio fue designada guía de formación del grupo Corazón de María. Con cierta picardía le escribe a su madre: «Debo felicitarte, te hiciste de una vez abuela de 97 nietas». María asume la tarea de educadora con entusiasmo juvenil. Su sensibilidad, su formación polifacética, su frescura juvenil y su inagotable alegría le abren los corazones. Especialmente siente mayor dedicación por los casos más difíciles. Amo sobre todo a los niños más infelices, más abandonados y más pobres. Ellos son mi tesoro. Las cualidades de la joven hermana pronto se divulgan hasta la casa madre de la orden en Angers, Francia. El 20 de enero de 1894, María Droste zu Fischering es nombrada asistente de la superiora en Lisboa. La despedida de Münster y de su familia le fue extremadamente difícil. Ella escribe en una carta a su tío: «No puedes imaginarte cuál fue la sensación de estar posiblemente para siempre separada de todo lo que me es más cercano, más querido y valioso. Ahora en verdad puedo decir: Señor, todo lo he dejado y te he seguido». El 24 de febrero de 1894, María llega a Lisboa. El convento del Buen Pastor es dirigido por Ana von Schoor-Lema, una noble de Westfalia. El clima caluroso de Lisboa mejora el estado de salud de María. Ella se siente fortalecida, se ocupa del coro de las hermanas y es nombrada guía educadora. En mi clase hay 55 niñas, entre ellas una negra y una mulata. Las niñas son fáciles de dirigir, pero mientras yo no sepa el portugués es difícil ser maestra. Nuestra madre me ha comprado una gramática voluminosa, la que con gusto echaría al fuego. Pero no me queda más que hundirle la nariz y morder la pluma. María se prepara para una larga permanencia en Lisboa, pero las cosas resultan diferentes. A fines de abril llegó al convento un pedido de ayuda del convento del Buen Pastor de Porto. La superiora de allá sucumbió bajo el peso del trabajo. El 12 de mayo de 1894, la hermana María del Divino Corazón, a los 30 años de edad, fue nombrada superiora de Porto. A fines del siglo XIX, Porto, junto con Lisboa, era la ciudad más importante del país. El gran puerto y las fábricas habían hecho surgir un proletariado urbano desconocido hasta entonces en Portugal, cuyas estructuras eran rurales. La Casa del Buen Pastor en Porto fue fundada en 1881 por iniciativa de una dama noble y el sacerdote de su casa, don Rúa. Rúa tomó créditos y compró una casa de hacienda en ruinas. Una gran lavandería con máquinas modernas debían liquidar rápido las deudas del nuevo convento, pero las máquinas a vapor trabajaban antieconómicamente y el convento se ahogaba en deudas. A esto sobrevino la larga enfermedad de la primera superiora, Francisca Javiera Fitzpatrick. Las hermanas quedaron abandonadas a su suerte. La formación de las chicas decayó. Una situación difícil para María Droste zu Fischering. Ella escribe a su padre: «No es fácil alimentar y vestir a 120 personas. Tengo solo 5 o 6 marcos en la caja. Hace poco me encontraba en tanta miseria que me rodaron verdaderamente las lágrimas». A través de medidas radicales y con su obstinación westfálica, María procura restablecer el orden en el convento, pero se topa con la incomprensión y la resistencia. Algunas hermanas quieren quejarse sobre ella a Angers, otras la boicotean y la cocinera se venga con comida en mal estado. Primer invierno en Portugal. Las tormentas y las lluvias se alternan con las heladas y la nieve. Congelándose de frío, María está sentada en su celda, se calienta las manos en una jarra con agua caliente, calcula, planifica y escribe cartas pidiendo ayuda para poder agrandar el hogar de niños. En verano de 1895, el Buen Pastor de Porto alberga ya a 130 chicas y está más que a tope. Pero María inmediatamente hace desocupar la sala comunitaria para poner camas adicionales.
Mi principio es, mientras todavía haya un rincón libre, nunca rechazar a nadie y dar preferencia a los más pobres, a los abandonados, incluso a los peores. Este principio visiblemente es bendecido por el Divino Corazón, que dejo como herencia mía a las hermanas. En otoño de 1895, el abad benedictino Ildefonso Schoba, que se encontraba en un viaje de visita por Portugal, decide visitar a la superiora alemana. Schoba escribe sobre este encuentro. La superiora entró gentil, sin ningún orgullo ni afectación. Al juzgar y ordenar, se mostró como un hombre, como una regenta. La superiora habló conmigo sobre sus principios de educación y sus exigencias para con sus subordinadas. 3 o 4 veces tuve que interrumpirla para contradecirla y decirle que ella no debería aplicar a los otros la misma medida que se ponía a sí misma. En los meses y años siguientes, el abad Ildefonso se convertiría en su íntimo consejero espiritual. Con el apoyo de su padre y utilizando el monto total de su dote, María consiguió lograr una situación financiera soportable para el convento. En febrero de 1896, a pesar de su estado de salud delicado, María viaja a Francia para participar en Angers en la conmemoración de los 50 años de la profecía religiosa de la Superiora General. De allí siguió a Münster. La noticia de que llegaría de visita se difunde con extraordinaria rapidez. El tiempo fue tan corto y tanta gente quería verla que fue imposible hablar con ella en privado, lamenta su joven amiga irlandesa Lizzie McMahon. María solo puede quedarse 4 días en Münster. Después inicia el viaje de retorno y el 10 de marzo está otra vez en Porto. Un estado de extenuación, los pies sin movilidad y los dolores de espalda la atan a la cama de tal modo que los médicos se preocupan por ella. El diagnóstico común es el de mielitis avanzada con destrucción del sistema nervioso central. A partir de ese momento su vida fue un verdadero martirio, relatan las hermanas. En otoño de 1896, los preocupados padres de María fueron a Porto en una corta visita. Estaba de tan buen humor que reímos muchísimo con ella, recuerda su madre. Pero no tardó mucho hasta que todos los presentes se dieron cuenta cuál era su estado en verdad. Más tarde María le relata en privado a su madre de las visiones de Cristo que ha tenido en determinados momentos de su vida y que ahora que se encuentra en cama aumentan. En Porto se extiende el rumor de que la superiora del Buen Pastor es una santa. En la iglesia se reza por su restablecimiento. Desde su lecho de enferma, María salva matrimonios, procura puestos de trabajo, da niños en adopción a familias o recibe a personas que buscan consejo. Más de una vez sucedió que un visitante, por el medio hecho de su mirada, se sintiera interiormente transformado antes de que ella pronunciara una palabra, relata su primo. El 4 de junio de 1897 sorprende a su padre confesor don Teotonio de Castro con la noticia: El Salvador me ha dado la instrucción de escribirle al Santo Padre con el pedido de que consagre a la humanidad al Divino Corazón. Don Teotonio le aconseja discreción, pero el Jueves Santo de 1898 María cree percibir de nuevo la voz de Cristo. Con manos temblorosas le escribe al Papa: En atención a reiteradas insistencias del Señor, me aproximo con filial humildad y gran encarecimiento a vuestra santidad para pedirle le conceda un nuevo impulso renovador al Divino Corazón. María no podía saber que el Papa León XIII desde hacía tiempo tenía la idea de inaugurar el Año Santo de 1900 con una consagración demostrativa. La carta de la superiora de Porto al Papa la delega a la congregación de ritos competente con la observación de no sobreestimarla porque venga de sus manos. Determinante sería solamente la consagración mundial de acuerdo con el dogma católico y la tradición de la Iglesia. Mientras en Roma los teólogos discuten, en Porto una superiora muy enferma espera impaciente una noticia.
Poco después de la fiesta de Corpus Christi, María se entera por el periódico de la encíclica papal Annum Sacrum, la cual anuncia la consagración de todo el mundo al corazón de Jesús para el 11 de junio. María no sobrevivirá ese día. El 8 de junio de 1899, la hermana María del Divino Corazón muere a la edad de 35 años. Ella será sepultada en un sepulcro sencillo del cementerio de Porto. No obstante el calor sofocante, cientos de personas acompañaron el funeral. En 1910, tras la proclamación de la República de Portugal y de sangrientos disturbios, las hermanas del Buen Pastor serán expulsadas de Portugal, el convento confiscado y transformado en un cuartel. En 1921 se inicia el proceso de información necesario para la beatificación de María. El féretro con los restos mortales será trasladado a una capilla nueva. En 1964 se promulga en Roma el decreto de reconocimiento de las virtudes y heroísmo de la hermana María, requisito necesario para la beatificación, que es anunciada por el Papa Paulo VI en la fiesta católica de Todos los Santos en 1975. En la iglesia del convento del Buen Pastor en el barrio de Ermesinde, en Porto, María encuentra en 1975 su lugar de descanso final. La hermana María del Divino Corazón fue conmovida siempre por la causa de Jesús. Su veneración al corazón de Jesús no fue un sentimiento vago, sino la expresión de su creencia vivida. Yo he experimentado en mi corazón la bondad y la amabilidad humana del Salvador. Así, amor eterno, te pido me dejes derramar tu amor en los corazones humanos. Déjame tomar a los pobres, a los abatidos, a los que se encuentran en peligro, y a los caídos, y a todos llevarlos a ti, tú, mi buen pastor. La hermana María rigió su vida de acuerdo al Salmo 31, el cual adorna la imponente entrada principal del castillo de Darfeld, así como también la sencilla portería del convento de Porto. In te Domine speravi. A ti, oh Señor, me acojo, que no sea confundida jamás.